comunidad cristiana es el tema que vamos a abordar esta mañana. La palabra comunidad se deriva de una palabra en latín que hace referencia a algo en común. Suena como muy lógico, ¿cierto? Algo en común, comunidad. O algo compartido por muchos, ¿ok? Pero también se deriva de una palabra griega que implica la idea de unión. Y si vemos esa palabra suena así como común, unión, comunidad, común, unidad. Entonces, podemos decir que una comunidad es un grupo de personas unidas por algo en común. Es una sencilla definición de comunidad. Ahora, hay todo tipo de comunidades. Hay muchísimos tipos de comunidades. Hay comunidades, por ejemplo, deportivas. Está la comunidad sapricista, la comunidad de liguistas, la comunidad de heredianos y así, muchas más. Está la comunidad de los beisboleros, está la comunidad de los que nadan y así hay muchas. Una que suena mucho hoy en día está la comunidad, y siempre escuchamos este término, la comunidad LGTBI también. Es una comunidad que reúne a personas con una forma de pensar respecto a su identidad sexual. Hoy están de moda las comunidades de los que asisten al gimnasio, ¿no? Aquellos que usted ve todo el tiempo en el gimnasio, es la comunidad de esos que se ejercitan físicamente su cuerpo. Hay grupos de lectura, hay comunidades de gamers, aquellos que se reúnen alrededor de videojuegos y todo lo que les gusta que tiene que ver con eso. Hay comunidades relacionadas con principios religiosos, como la comunidad musulmana, que no importa dónde estén, ellos son una comunidad, pueden estar en Asia, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Europa, en cualquier parte del mundo, son la comunidad musulmana. Hay comunidades agremiadas por profesiones como la comunidad de médicos, la comunidad de abogados, la comunidad de contadores, la comunidad de topógrafos, la comunidad de enfermeras, de farmacéuticos, etc. Hay muchísimos tipos de comunidades. Pero lo que tienen en común es eso, algún elemento que los une, que no importa en qué parte geográfica se ubiquen, hay algo que los está uniendo. Ahora, identifiquemos qué es una comunidad cristiana, porque todos aquellos que somos parte de una iglesia nos identificamos o deberíamos identificarnos con lo que es una comunidad cristiana. ¿Qué hace a una comunidad cristiana? Y no musulmana, religiosa, de cualquier otro tipo que sea. Veamos lo que Juan dice en el capítulo 1 de su primera carta. Dice el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos, ¿qué más? Visto, contemplado, lo que nuestras manos palparon, tocaron, referente al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Es Jesús. Si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, la introducción se parece mucho a estas palabras. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces Juan está diciendo, lo que nosotros, los discípulos, los seguidores, los que estuvimos con Jesús, vimos, oímos, contemplamos, tocamos, experimentamos, tuvimos de primera mano con Él, dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y de ella testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve la idea después del paréntesis, verso 3, nuevamente lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y ahora vamos unos versos más adelante, dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y esto es lo que les anunciamos. Que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Que si decimos que tenemos comunión con Él, pero a la misma vez andamos en tinieblas, mentimos
No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Esa parte es muy importante. Ahorita la vamos a ver más a fondo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Juan plantea que lo que nos une como comunidad cristiana, lo que tenemos en común es una cosa. ¿Qué es? Más que una cosa, una persona, es Cristo mismo. Juan está diciendo las palabras que escuchamos de Cristo, las acciones que vimos en Cristo, lo que pudimos percibir estando junto a Él, caminando con Él, viviendo con Él, durmiendo con Él, eso les testificamos, eso les damos a conocer y es eso lo que nos une. Juan no estaba presente en la iglesia a la que dirigió esta carta, pero él dice que les escribimos estas cosas, dice el verso 3, para que tengan comunión con nosotros. Entonces la comunión va mucho más allá de estar simplemente así, reunidos, sentados uno junto al otro. La comunidad cristiana es mucho más que un grupo de personas reunidas en un local. Lo que nos une no es estar aquí juntos, porque podemos estar juntos, pero no tener comunión. Podemos estar, como dice el refrán, juntos, pero no revueltos. En la misma mesa, en la misma silla, en el mismo local, pero no tener ningún tipo de relación. Cuando yo estaba empezando en la iglesia cuando tenía, mejor no le digo hace cuánto, cuando tenía 15, 16 años, que conocí por primera vez la iglesia cristiana. Yo tengo un hermano menor, tengo varios, pero el que me sigue tiene año y medio menos que yo. Y yo tenía cerca de 15, 16 años y tuve una pelea muy fuerte con él. Siempre como hermanos los peleábamos. Los hermanos se pelean, ¿no es cierto? En eso pasa. ¿Ah? Y nos golpeábamos por todo lado, pero la regla es nunca en la cara, ¿verdad? Por todo lado menos en la cara. Pero ese día él rompió la regla. Ese día él rompió la regla y fue la pelea más fea que tuvimos. Después de ese día, pasamos cerca de un año sin hablarnos, sin dirigirnos la palabra. Éramos 3 en ese momento. No acababa de nacer mi cuarto hermano. Los 3 mayores dormíamos en un solo cuarto. Nuestras 3 camas estaban juntas, pegadas. Era como dormir en una sola cama, los 3. Las 3 camas juntas y yo estaba en el centro. O sea, me tocaba dormir a la par de él. Dormía junto a él. Comía en la misma mesa que él. Me sentaba en la misma sala a ver la televisión y no nos hablábamos. Juntos, pero no revueltos. Es claro que eso también puede pasar en las iglesias. Podemos estar así, sentados uno junto al otro, escuchar las mismas palabras, estar en toda la comunidad que se reúne, pero no estar juntos. Después le cuento el resto de la historia. Pero solo quería ilustrar eso con ese ejemplo. Entonces, lo que Juan está diciendo es que lo que nos une es una persona, es Cristo. Es todas sus palabras, todas sus enseñanzas, todo lo que Él es en su esencia, es lo que a nosotros nos hace una comunidad. Todo gira en torno a Él. Toda nuestra comunidad gira en torno a Él. Sus palabras, su ejemplo, su trato hacia los demás, lo que ellos pudieron ver de Cristo y oler de Cristo y percibir de Él y sentir junto a Él. Todo eso es lo que intentan comunicarnos en sus cartas. Lo que nos hace una comunidad cristiana no es solo reunirnos aquí, cantar, escuchar sus palabras, proclamar sus palabras al mundo. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Lo que realmente nos convierte en comunidad cristiana es la vida que tenemos y cuánto ella se asemeja a la vida que tuvo Cristo. En qué medida nosotros logramos imitar el corazón y el carácter de Cristo. Vea, volvamos a los versos 5 al 7. Dice,
lo que hemos oído les anunciamos. Él es luz, en Él no hay tinieblas. Y si nosotros decimos tener comunión con Él, pero andamos, este es un contraste que se extiende a lo largo de la carta, este y muchos más. Yo puedo decir que pertenezco a una comunidad cristiana, puedo decir que soy cristiano, puedo decir que creo en Dios, puedo decir que creo en la Biblia, puedo decir que amo a mi hermano, puedo decir que amo la palabra de Dios, puedo decir que amo a Dios, puedo decir que sirvo a Dios, puedo decir que vivo para Dios, pero mi andar, mi actuar, mis conductas, mi forma de relacionarme con mi prójimo, mi forma de comunicarme, mi forma de mostrar en la práctica el amor, eso es lo que realmente determina si yo soy todo lo que digo ser. Entonces, comunidad cristiana no es aquella que tiene el nombre de una comunidad cristiana, no es aquella que tiene el nombre de iglesia, no es aquella que se reúne y dice somos la iglesia. Es mucho más que una etiqueta, que un título y que un lugar donde nos reunimos, y mucho más que las cosas que practicamos dentro de un edificio o fuera de él como iglesia. Nos distingue la forma en la que andamos, nos distingue la forma en la que nos conducimos, en la que actuamos, en la que hablamos. Y todo eso en la medida que la forma en que vivimos, actuamos, pensamos, se parezca, imite y reproduzca la imagen de Cristo al mundo. Cuando las personas en el primer siglo empezaron a actuar de una manera distinta, que se asemejaba tanto a la de Cristo, fue cuando empezaron a llamarles por primera vez, ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué? Porque su manera de vivir se parecía a la de Cristo. Cuando Jesús está en el patio siendo juzgado antes de ser crucificado y está con una multitud de gente alrededor de él, una persona señala a Pedro y dice, hey, usted es de ellos, ¿verdad? No, sí, usted habla como él. Usted era distinto. Lo distinguía su manera de hablar. Y podían identificar en él a alguien que seguía a Jesús. Es mucho más que un título. Es mucho más que un nombre. Verso 6. Si decimos tener comunión con él, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos. Realmente no practicamos la verdad. Pero, verso 7, si andamos, si nos conducimos, si actuamos, si vivimos en luz, y ojo esta expresión, como Él está en luz, ve que tiene que ver con cuánto nos asemejamos y nos parecemos a Él. Si vivimos y andamos en luz de la manera en que Él también está en luz, entonces, ¿cuál es el resultado? Ahí sí. ¿Qué tenemos? Tenemos comunión. Tenemos comunión. No solo estamos juntos, estamos en comunión. En la medida en que reproducimos las palabras, los pensamientos, los deseos de nuestro Maestro como una comunidad, ahí tenemos comunión. Porque es Él, son sus palabras, es su esencia, lo que nos une, lo que nos hace una comunidad. Ahora, todo esto entendemos que solamente es posible cuando las personas han sido transformadas por el poder de Dios. Porque parecerse a Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo no es algo que nadie puede hacer de una manera natural. Solamente aquellos que han recibido el poder del Espíritu de Dios tienen la capacidad para poder vivir de esa manera, para reproducir esa imagen de Cristo al mundo. Entonces es necesario haber sido transformados por su poder. Eso solo pasa cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido de parte de Dios una nueva naturaleza que ama y busca lo que Dios ama y busca, lo que Él desea, lo que Él espera. Quienes han nacido de nuevo son hijos, son la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Ellos son la comunidad cristiana. Vayamos al libro de los Hechos y veamos a la iglesia del primer siglo, porque este es el mejor ejemplo de una comunidad cristiana para nosotros el día de hoy. Hechos capítulo 2.
veamos cómo nació la iglesia, cómo nació la comunidad cristiana. Vamos a leer el verso 1. Recuerde que antes de esto lo que sucede es que Cristo resucitó, estuvo algunos días en la tierra apareciéndose a algunos, mostrándose resucitado, y llegó un día donde Él asciende al cielo y está con los discípulos alrededor. Les dice: hey, así como yo me voy, volveré, ustedes espérense a que venga el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces dice el capítulo 2 que cerca de 40 días después de que eso pasó, llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. ¿Y cómo estaban? Habían 120 personas. Desde que Jesús se fue, habían 120 personas en una habitación. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando y esperando que la promesa de que el Espíritu Santo, de que el Consolador iba a venir, se iba a cumplir. Ahí estaban esperando. Y en medio de esa espera llega la fiesta judía de Pentecostés, y dice el capítulo 2 que cuando llegó ese día, ¿cómo estaban esos 120? Unánimes, juntos. Describe a la iglesia, describe a la primera comunidad cristiana como un grupo de personas que tenían dos características. Estaban no solo juntos, sino que estaban unánimes. Esa palabra, una sola alma, en un solo ánimo, en un solo deseo, en un solo sentir. Estaban de acuerdo, estaban juntos. Ahora, ¿quiénes? ¿Cuáles son las características de aquellas personas que conforman la comunidad cristiana? En este mismo capítulo 2, luego de que viene el Espíritu Santo y desciende sobre las personas que estaban reunidas, y en medio de aquella fiesta judía que reunía personas de toda la región de Asia, de diferentes lugares, de diferentes lenguas, están todos en el templo celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía. Y entonces estos 120 son llenos del Espíritu Santo y se levanta Pedro y predica. Es la primera predicación después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro se dirige a toda esta gente y les predica y les habla y los exhorta, los regaña, los conduce al arrepentimiento, les hace ver cómo por su causa, por su pecado, es que Cristo tuvo que venir a morir y a entregarse. Y termina este episodio de la predicación de Pedro. Leamos a partir del verso 37. Dice: al oír esto, ese mensaje, esa predicación de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Piensen en la imagen de su hijo, tal vez quienes tienen hijos, o los hijos, piensen en la imagen de sus padres. Cuando se ha jalado un tortón, ¿verdad? ¿Cuántos se jalaron un tortón siendo niños? Jóvenes. Y sus padres, su mamá o su papá, cualquiera o ambos, lo sientan con la cara diferente a la de siempre. Cuando le llaman por sus dos nombres, no solo por el primero o por su apodo. En una seria conversación y en un serio jalón de orejas. Y yo recuerdo que cuando yo entré a séptimo año, yo terminé el séptimo año y perdí la materia de español. Y tenía que ir a convocatoria. Es la única vez en toda mi vida que tuve que ir a convocatorias. Y bueno, para mi mamá era muy importante que yo estudiara. Y yo llegué muy fresco al fin de año y todo bien. Sí. Todo bien. Nada más te quiero repetir español, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, usted se puede imaginar todo lo que dijo y hermano se puso a llorar y todo. Yo decía: Dios mío, ¿cómo es posible? Bueno, las mamás, los papás saben de esto. ¿Qué quiero llegar con esto? Para mí era algo sencillo, simple. Voy, presento y paso y ya está, todo bien. Pero para ella no. Y escucharla, que abriera mis ojos
que externara lo que externó de la manera que lo hizo, abrió mis ojos para ver como ella estaba viendo. Abrió mis ojos para entender lo grave que era lo que había pasado, que yo no lo veía tan grave. Esto es lo mismo que yo encuentro en esta expresión. Cuando Pedro termina su predicación, los que están escuchando despiertan, reaccionan, son sacudidos, son iluminados, alumbrados y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entiendo todo lo que usted está diciendo, comprendo la verdad que está planteando delante de mí, entiendo mi condición pecadora y cómo yo ofendí a Dios y hice que mataran al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hago? Es lo que están diciendo quienes se dirigen a Pedro. Verso 38, entonces Pedro les dice, ¿qué hacen? Bueno, número 1, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Número 2, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí hay 4 cosas, 4 elementos que caracterizan a las personas que conforman la comunidad cristiana. Número 1, los que se han arrepentido de sus pecados, de su maldad. Número 2, los que se han bautizado. Número 3, los que han sido perdonados. La comunidad cristiana es una comunidad de personas pecadoras, arrepentidas, que han sido perdonadas de sus pecados. Y número 4, son aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo. Arrepentidos, bautizados, perdonados y que tienen al Espíritu Santo. Esas son las personas que conforman la comunidad cristiana. ¿Qué personas conforman la comunidad del gimnasio? Pues los que van al gimnasio. ¿Quiénes conforman la comunidad LGTBI? Los que tienen una forma de ver su identidad sexual de una forma específica que planea esta ideología, esta línea de pensamiento. ¿Qué caracteriza a la comunidad cristiana? Estas 4 cosas. Son personas perdonadas, arrepentidas, bautizadas y que tienen al Espíritu Santo en su vida, en su corazón. ¿Sí? Ahora, esa comunidad de personas, ¿qué empezó a tener en común? Leamos un poco más adelante. El verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así nació la iglesia, hermano, con 3,120 miembros. Como 3,000 personas creyeron, escucharon y creyeron, se arrepintieron, se bautizaron. Imagínense esa imagen, que para mí es precioso pensar en un bautismo de 3,000 personas. Imagina eso. ¿Dónde, cómo? No sé, pero ver esa cantidad de personas viniendo a las aguas diciendo, me arrepiento de mis pecados, tengo un Salvador, y recibir el Espíritu Santo. Esa es una imagen preciosa. No sé usted, pero yo he visto algunos videos que también vemos en las páginas de las organizaciones que apoyan a la iglesia perseguida, pero videos de cristianos cerca de para nosotros serían como las 5:30 de la tarde, cuando ya el sol está casi oscureciendo y solo se ven las siluetas de ellos, ver las siluetas de hermanos salir de un charco, de un río, de cualquier riachuelo que haya. Ahí están siendo bautizados en secreto en medio de un bosque, porque nadie se puede dar cuenta de eso. Ver esa imagen de ellos salir de las aguas es precioso. Es ver a alguien más siendo parte de la familia de Dios, es ver a alguien más arrepintiéndose y entregando su vida al Señor. Esa es la comunidad cristiana. Entonces dice que los que creyeron, que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, fueron cerca de 3,000 personas. Y ojo, este verso 42 es sumamente importante. ¿Qué tiene en común la comunidad cristiana? Estos que creyeron perseveraban en 4 cosas. Número 1, en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles? Lo que dijo Juan. Lo que vieron, lo que oyeron, lo que tocaron de Cristo es lo que reproducían a la gente.
Y entonces eso es lo que se tiene que ir traspasando de generación a generación. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo pensó. Y esto es lo que este grupo de personas que creyeron empezaron a reproducir y en lo que empezaron a perseverar, dice, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan y número 4, ¿en qué? En las oraciones. Entonces, la comunidad cristiana se caracteriza, se evidencia, se deja ver en aquellas personas que perseveran en las enseñanzas de Cristo, de las que transmitieron luego sus apóstoles, que tienen comunión entre sí, unos con otros. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Que comparten el pan, que uno cubre la necesidad del otro, que uno está preocupado por el otro, y que oran. Y que oran. El libro de los Hechos es precioso. Entender y ver a la iglesia nacer y crecer y tropezar y equivocarse y volver a levantarse. Es el día a día de la iglesia. Somos una comunidad de gente imperfecta, que se equivoca, que decepciona, que traiciona, que lastima, pero que perdona, que pide perdón, que reconoce que se equivoca, que busca la gracia de Dios y busca extender a otros también la gracia. Esa es la comunidad cristiana. Así somos. Así somos. Y podemos ver eso a través de todo el libro de los Hechos. Podemos ver inclusive a la iglesia haciendo cosas impensables. A gente vender las propiedades y sus bienes para dárselo al que necesita porque no tiene. Y dice más adelante en el texto, nadie decía que lo suyo era suyo, lo vendía y se lo daban a los apóstoles y decían, reparta esto entre todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¿Haríamos eso hoy? No le estoy diciendo que lo vaya a hacer. Pueden haber todo un contexto y razones específicas en este momento, en este tiempo y en lo que había en la mente de ellos recién yéndose a Cristo. Pero sí que refleja lo que había en el corazón de la iglesia, de la primera iglesia, de los que fueron inicialmente bautizados, perdonados, arrepentidos y llenos del Espíritu Santo. Pero no podemos olvidarnos de estas 4 cosas, porque así luce la iglesia de Cristo, como un grupo de personas que su vida gira alrededor de las enseñanzas de Jesús, de la oración, de la comunión y del compartir y cubrir las necesidades unos de otros. Así luce la comunidad cristiana. La pregunta que debemos llevarnos es: ¿en qué medida, primero, yo estoy ejercitándome en estas 4 cosas? Mi grupo en casa y como iglesia juntos. ¿En qué medida estamos viviendo en estos 4 elementos? ¿Cuál de estos es fuerte? ¿Cuál no es fuerte? Y tenemos que trabajar y desarrollar y meterle fuerza porque nos estamos quedando cortos en esto. Tenemos que pensarlo. Tenemos que verlo. Ahora veamos cómo luce la iglesia. En el verso 43, la vida de los primeros cristianos se veía así. Dice que sobrevino temor a toda persona. Habían muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y nuevamente aparece la palabra perseverando. Porque si la iglesia empieza en estas 4 cosas, pero las pierde, cuidado. Esto debe ser el ancla de la comunidad cristiana, las 4 cosas que acabamos de ver. Esto debe verse siempre en una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que abandona la oración es un peligro. Una comunidad cristiana que deja de lado las palabras de Cristo, la doctrina de los apóstoles, eso es muy peligroso. Una comunidad cristiana que no se está preocupando por su hermano, por su prójimo, está dejando de ser una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que no practica una comunión entre ella, está dejando de ser una comunidad cristiana también. Y entonces dice el verso 46 que estas personas perseveraban de esta manera, unánimes.
Cada día en el templo, ya eran 7 cultos. Cada día. ¿Dónde? En el templo, pero también partían el pan. ¿Dónde? En las casas. Comían juntos y comían con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces, en medio de esa dinámica, dice el verso 47, que el Señor, Dios se encargaba de añadir a la iglesia a los que iban a ser salvos. No sé usted, hermano, pero para mí esta es una figura preciosa. El actuar, el corazón de la iglesia. Note cuántas veces aparecen las palabras juntos, común, unánimes en esos 4 o 5 versículos. Nuevamente, es la cercanía, es la unidad, es esa amalgama, es el que somos uno, somos un cuerpo. Y note que la vida de iglesia no solamente se desarrollaba en el templo, ellos estaban unánimes en el templo, pero también estaban en las casas, compartiendo el pan, comiendo juntos, alegrándose, alabando al Señor. Entonces, tengo 3 preguntas para darles hoy. ¿Estamos ejercitándonos en estas cosas? ¿Estamos ejercitándonos en esos 4 elementos? ¿Estamos ejercitándonos en participar en las reuniones en la iglesia, en las reuniones en las casas, en buscar lo que le interesa al otro? Tenemos espacios, creamos espacios, propiciamos espacios para compartir tiempo con otros hermanos en la fe. Y tercero, estamos velando por las necesidades de los otros. Estamos preguntando, preocupándonos, buscando, tratando de identificar las necesidades que hay en nosotros. A lo largo del Nuevo Testamento hay por lo menos 59 menciones que nos hablan de una dinámica de iglesia en la que deberíamos tener y procurar, en las que aparece la expresión constantemente los unos a los otros, los unos por los otros, los unos con los otros. Expresiones como estas, algunas de todas esas. Ámense los unos a los otros. Hónrense los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Salúdense los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. Instrúyanse los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, tolérense unos a otros, anímense unos a otros, exhórtense unos a otros, aconséjense, confiésense unos a otros sus pecados, oren los unos por los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así se ve la vida de la iglesia. Así se ve la vida de la comunidad cristiana. La pregunta es, ¿en cuáles espacios se darán circunstancias que nos lleven a ejercitarnos en todas estas cosas que acabamos de decir? ¿Cómo yo podría tener algo que perdonarle a un hermano, a una hermana que nunca veo, a la que ni le hablo? ¿Qué me va a decir que me ofenda por lo que luego yo tenga que perdonar? ¿O cómo voy a decepcionarme de alguien si nunca le he visto actuar en ningún otro contexto que no sea aquí? Aquí es muy fácil, aquí todos somos bien lindos, bien cristianos, hermano, aquí. Pero en nuestra vida natural, fuera de estas paredes, donde somos quien somos, sin la máscara y la apariencia que podríamos ponernos al pasar por esas puertas, es ahí donde yo conozco realmente a mi hermano. Y es ahí donde yo realmente ejercito el amor, donde realmente me ejercito en perdonar. Es ahí donde si tengo que exhortarle, puedo ver por qué exhortarle. Donde si tengo que preocuparme por su necesidad, no me doy cuenta aquí, me doy cuenta cuando me tomo un café en su casa y me da solo el café porque no tiene ni siquiera una galleta para compartir en la mesa. Es en esos espacios.
en los viajes, en los paseos, en el deporte, en la recreación que tenemos juntos. Es en esos espacios donde sale lo que somos, donde se manifiesta nuestra esencia y donde podemos realmente crecer y hacer y ayudarnos a crecer unos a otros, animarnos. Donde yo busco a aquel que dejó de venir, ¿qué le pasó? ¿Qué se hizo? Es ahí donde me doy cuenta de por qué dejó de venir, de qué situación estaba atravesando. Es ahí donde puedo empezar a orar por esa persona y decirle, entiendo lo que pasa, voy a ayudarle, voy a orar con usted, voy a buscarle, le voy a escribir, le voy a estar preguntando, le voy a estar mandando textos bíblicos, le voy a estar llamando ahí en las mañanas, en las noches, escribiéndole, animándole o regañándolo también. Es fuera de estas paredes, es en el día a día, en el minuto a minuto que vivimos. Si eso no pasa, entonces no habrán oportunidades para que sucedan estas cosas. No existirán esas oportunidades. ¿En cuáles espacios entonces tendremos circunstancias que nos lleven a ejercitarnos en esto? No sé, pongamos ejemplos. En reuniones informales, venga, tomemos un café hoy, mañana. ¿Qué va a hacer en la tarde? ¿Qué va a hacer en la noche? En áreas de servicio. En áreas de servicio esto se da muchísimo. Por ejemplo, quienes han salido, quienes han visitado Sinoli, Bajo Palmera, o han ido a servir a Guanacaste, a Ortega, saben que el simple hecho de subirse a un bus juntos crea un espacio que no existe antes. Que el hecho de dormir juntos en un lugar, en un cuarto, en un salón, crea un espacio donde se propician estas cosas. Si alguno de aquí ha tenido la oportunidad de ir a la zona de Talamanca, donde van otros hermanos también de la misión, tal vez les ha tocado cruzar un río, tirar una cuerda, agarrarse de la cuerda, sentir que el agua se los va a llevar y que otro hermano le ayude, lo levante, lo tire por allá. Eso crea una cercanía, una intimidad entre hermanos que no pasa si no tenemos espacios como esos. Quienes han tenido que desarrollar actividades al aire libre, organizar, no sé, algún evento musical, deportivo, festival, cosas de niños, fuera de estas paredes, saben que cuando estamos trabajando juntos ahí, empiezan también las diferencias, los roces. Yo quiero que se haga de esta manera, pero el otro quiere que sea de otra. Yo digo que pongamos esto aquí, la otra, no, pongámoslo este otro lado y ya yo me incomodo por esto. Y ahí es donde hierro con hierro, dice el libro de Proverbios. ¿Cómo le hace filo a un cuchillo? Pues con otro cuchillo, ¿no? Cuando estamos juntos, empiezan los roces, empiezan las diferencias, empezamos a ver lo que no me gusta del otro. Es como las relaciones amorosas, sentimentales. Los que empiezan de novios se ven un ratito ahí cuando van a marcar y todo bien. Pero ya cuando se casan y empiezan a convivir, ya sale lo feo. Bueno, lo más feo, porque ya algo feo salió en el noviazgo también, pero sale lo peor. Y es ahí donde yo empiezo a ejercitarme en amar, en perdonar, en tolerar, en soportar, en instruir, en corregir, en exhortar, en abrazar, en sostener a mi prójimo más cercano, que es mi esposa o mi esposo. Y eso mismo pasa en nuestra dinámica de iglesia, pero tienen que existir espacios para que eso pase. Tenemos que propiciar espacios para que eso pase. En espacios de ocio, en espacios de recreación, en los grupos en casa, en la comilonga, en todo eso. Ahí se dan muchas oportunidades para que esto pase. Veamos 1 Corintios, el capítulo 12. En algún momento David va a llegar aquí cuando empiece a predicar esto. Lo veo largo, pero ahí va a llegar. Acerca de la comunidad cristiana, dice el capítulo 12, vamos a leer los versos 20 al 26. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no le puede decir a la mano, hey, no te necesito. Tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no lo necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, esos son los más necesarios.
aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba honor, para que no haya desaveniencia, diferencias, desajustes en el cuerpo, sino que los miembros, ¿qué dice ahí? Todos los miembros del cuerpo se preocupen, aquí hay uno más que no enlisté, se preocupen los unos por los otros. Alguien tiene más honor, más dignidad, más facilidades, más lo que sea. Otro tiene menos de todo eso. Pero este que tiene más, no tiene más para sentirse mejor o más importante. Tiene más para que cuide el que tiene menos y ayude al que tiene menos a levantarse. Y que haya un equilibrio entre ellos. Dios puso al fuerte, no para poner el zapato encima al débil. Dios puso al fuerte para sostener, animar y levantar al débil. Por eso somos un cuerpo. Y no digo, yo no necesito a este, no necesito aquí, ojalá dejara de ser hermano este. Porque no me gusta, porque me incomoda, porque no me parece, porque yo no creo en él, lo que sea. No. Es parte del cuerpo. Y jamás puede ser mi oración decirle, Dios, sácalo de aquí, mándelo a otra iglesia. Qué buenas son las diferencias. Porque me enseñan que el corazón correcto que debería tener es cómo perdono esto. Cómo paso por alto lo que hizo que yo pensara así. Cómo oro por mi hermana, por mi hermano, con quien tuve una situación, una diferencia. Cómo le animo, cómo me acerco. Cómo entiendo que estoy llamado a amar, a perdonar y a pasar por alto esto. Lo más fácil es irme yo o pedirle a Dios que se lleve a alguien más de aquí. Pero eso no muestra un carácter cristiano. Porque Dios no se deshace de nadie. Porque nos puso a unos en favor de los otros, no en contra. Para que juntos crezcamos. Para que yo pueda ser parte de su crecimiento y usted pueda ser parte de mi crecimiento. Nunca para que yo me enseñoree de usted o le ponga el zapato encima o le humille o le haga sentir que usted es menos valioso, menos importante en el reino de los cielos. No hay una diferencia entre el que pastorea la iglesia, en el que se para a predicar, en el que canta, en el que sirve en las aulas y cualquiera que no haga alguna de estas cosas. No existe. La única diferencia es que quienes hacen todo esto tienen más responsabilidad que el que no. Pero ante Dios, como dicen los papás, todos los hijos son iguales. Yo los amo a todos por igual. Yo no creo eso, pero los papás dicen eso todos. Es que los que somos del medio nunca somos los favoritos, ¿o no? No, es broma. Sigue diciendo el verso 25. Dios hizo esto, ordenó el cuerpo de esa manera para que no haya esa diferencia, esa desaveniencia en el cuerpo, sino para que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, si uno de nosotros padece, entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Se duelen con el que padece. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, entonces todos se gozan con él. Cuando usted está martillando y se maja un dedo con el martillo, ¿qué pasa inmediatamente? La otra mano llega y agarra el dedo, se lo lleva a la boca, se lo chupa, se aprieta. El cuerpo naturalmente corre a auxiliar las otras partes del cuerpo que sienten dolor. ¿Ah? Cuando llegó una noticia a sus oídos que le alegró, ¿cómo reaccionan sus pies, sus manos, su cara? También. Vino el gozo a través de un sentido y todo el resto del cuerpo reaccionó también a ese gozo, a esa noticia, a esa alegría. Así deberíamos ser
los que formamos la comunidad cristiana. Usted se duele, usted está triste, usted está angustiado, usted está en necesidad. Yo estoy llamado a estar ahí con usted, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Si uno padece, todos se duelen con él. Si uno recibe honra, todos se alegran con él. No hay forma de estar separado del cuerpo y seguir perteneciendo a la iglesia de Cristo. Yo no puedo arrancarme un brazo y ponerlo por ahí y pensar y decir que ese brazo sigue siendo parte de mi cuerpo. No está ahí, está arrancado. No forma parte de mi cuerpo. No existe eso de los cristianos aislados que viven solos en el mundo, que se quieren ir allá a la montaña y vivir ahí solos y estar alejados de una comunidad. No existe tal cosa como los cristianos aislados. No existe eso que es tan chocante a veces escuchar. Algunas personas que se van, que se alejan, y cuando usted conversa con ellas y habla con ellas, yo con la iglesia no quiero nada, pero con Dios sí, yo sigo ahí hablando y buscando al Señor. Ese es el peor engaño, hermano. Es un engaño. Pensar que yo sigo siendo parte de la iglesia, pero estoy aborreciendo a la iglesia. Pensar que soy parte de un cuerpo que aborrezco, que detesto, que no quiero estar ahí con ellos. Es un engaño. No existe tal cosa. No existe el cristianismo solitario, aislado, independiente. Eso no existe. Ser parte del cuerpo de Cristo implica que mi hermano y yo somos uno. Somos un cuerpo. Me guste o no la mano y yo soy el pie, pues esa es la mano y yo soy el pie y estamos en el mismo cuerpo. Somos parte los unos de los otros. Ahora quiero que vea esto que está en la carta a los Hebreos. Una carta escrita a una iglesia que estaba sufriendo, atravesando dificultades, donde la gente estaba desertando porque era difícil permanecer. Había persecución, había cárceles, había muerte. Dice Hebreos 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La esperanza que tenemos, en la que hemos creído, la que hemos confesado tener. Mantengámosla firme, porque el que la prometió es fiel. Y considerémonos, esta es otra expresión que tampoco les dije, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? No dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos, como a algunos se les hace costumbre, dejar de reunirse, dejar de asistir, dejar de congregarse. Más bien, exhortándonos mucho más cuando vemos que aquel día, refiriéndose al día final, al día del juicio, se acerca. Entre yo más veo que la venida del Señor está cerca, más debo estimular, acercarme, ser parte de la iglesia, porque cuando estamos juntos, reunidos, cantamos, escuchamos su palabra, oramos unos por otros, compartimos en el tiempo de alimentos, nos preocupamos unos por otros, en ese espacio estamos siendo estimulados, estamos siendo animados, estamos siendo fortalecidos. Usted pasa toda la semana en un ambiente distinto, tal vez, rodeado de compañeros que no son creyentes, que no les importa nada de Dios, que no hablan nada de Dios, que no ponen canciones que edifiquen, que sean para alabar al Señor, que tiene una música que destruye, que llena de basura el cerebro, la cabeza, los pensamientos. Estamos rodeados de eso, de la ira en las calles, de los que pelean, de los que se gritan, de los que se matan, de noticias fatales, terribles, que nos decepcionan, que nos desaniman, que nos desalientan. Pero llegar a la iglesia, pero escuchar la palabra, pero alabar a Dios juntos, pero orar unos por otros, tiene que ser un aliciente, hermano. Cuando usted entra por esas puertas, de verdad, tiene que sentir algo diferente. Tiene que sentir, este sí es mi lugar. Aquí sí pertenezco.
Aquí sí me siento bien. Toda la semana paso en un lugar al que no pertenezco. Estoy metido en un mundo al que no pertenezco. Me siento incómodo ahí, pero tengo que estar ahí, está bien. Pero la reunión con los santos, la reunión con la comunidad cristiana, el tiempo con los hermanos debe ser un espacio que a mí me libera de toda esa carga que he tenido durante la semana. Estando juntos nos estimulamos, nos animamos, nos fortalecemos. ¿Cuánto más cuando vemos que se acerca el fin? Cuando estamos juntos, puede ser que durante la semana han venido tantos pensamientos, tantas situaciones, tantas palabras que tal vez estén desviando nuestra atención y estén poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero basta con llegar un domingo y escuchar sus palabras para que nuevamente nuestra mirada sea redireccionada hacia lo que debe estar, hacia lo eterno, hacia las cosas que sí valen la pena. Y entonces todo lo que es de este mundo, recuerdo que pierde valor. Pero si yo me distancio, si yo me alejo, si yo me separo del cuerpo, si yo dejo de congregarme, si dejo de reunirme, me pierdo de esa oportunidad. Me pierdo de ese privilegio de ser fortalecido y animado y estimulado por mi hermano a las buenas obras, al servicio, al amor, a la perseverancia en la fe. Me pierdo de eso. No se trata de que se pierden de mí porque no voy. Me pierdo yo de todos ustedes por no estar ahí. Me pierdo de lo que Dios hace en medio de la reunión de los santos. Me lo pierdo. Debemos entender que estar juntos tiene un gran valor y que lo necesitamos. Hay dos cosas en especial que yo he aprendido de los hermanos que son perseguidos. Sus ojos están puestos en la eternidad. Lo que pasa en este mundo los tiene muy sin cuidado. Aún sus propias vidas no les importan. Y entienden bien el valor de la comunidad cristiana. Hay tan pocos cristianos a su alrededor que encontrar uno es como encontrar agua en el desierto. Que encontrar a un hermano con el cual compartir esta fe que no puedo compartir en ningún otro lado, ni siquiera en mi casa con mi familia, es un aliciente, es un bálsamo para ellos. A veces tenemos tanto que no entendemos ese privilegio y lo despreciamos y lo tenemos en poco. El estar juntos lo tenemos en poco. Termino con esto. Una comunidad cristiana está conformada por personas que habitualmente se reúnen en torno a una persona, a Cristo. Él es el eje central. Él es lo que une a la comunidad cristiana. Lo que Él hizo en cada una de esas personas, eso nos une. La obra que Cristo hizo en sus corazones nos une. El cómo esa obra produce en nuestras vidas una manera diferente de pensar, de actuar, de sentir, de desear, de comportarnos y de relacionarnos. En la medida en que eso se asemeje y se parezca a Cristo, eso nos une. Eso nos identifica como una comunidad cristiana. Procuremos vivir ejercitándonos en la dinámica de iglesia que nos muestra todo el Nuevo Testamento, este constante de los unos para los otros, que no es fácil. No es fácil. Vivimos en un contexto cultural que nos empuja al individualismo, que nos empuja a vivir para mí, que me empuja a buscar lo mío, que me empuja a consumir y a buscar mi propio beneficio donde yo gane, y que me obstruye, me estorba para yo pensar en el otro, para yo preocuparme por el otro. Pues si yo estoy bien, que ya está, eso es lo que me importa. Y tratar de vivir en esta dinámica de iglesia que nos muestra la iglesia del primer siglo no es fácil. Implica incomodarnos. Implica incomodar a otros también. No solo implica que yo me incomode, saque de mi tiempo, saque de mis recursos, saque de mis fuerzas, de mi ánimo, de lo que no quiero sacar, sino que también implica que yo le estorbe a usted,
que yo le incomode a usted, que yo le confronte en amor o que usted me confronte a mí en amor. Implica que yo me niegue a mí mismo en beneficio suyo y que usted se niegue a usted mismo en mi beneficio, así como Cristo lo hizo. Implica morir a mi orgullo para buscar perdonar cuando fui lastimado. Implica morir a mi orgullo para pedir perdón cuando lastimé, cuando ofendí, cuando decepcioné, cuando traicioné. Implica amar a quien puede ser difícil de tolerar y soportar. No es fácil esta dinámica, pero es lo que nos hace parecernos más a Cristo. Pero es lo que Él hizo por nosotros. Él se dio como ejemplo. Él mismo lo hizo primero. Y es lo que espera ver en nuestras vidas también. La dinámica de los unos a los otros nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios también. Nos lleva a crecer en amor, en sabiduría. Lleva nuestro carácter a ser formado y a parecerse al de Cristo. No hay mejor manera de probar que somos parte de la comunidad cristiana que al exponernos a estar junto a aquellos que no se parecen a mí, que no les gustan las cosas que me gustan a mí, que no piensan como yo pienso. Ahí realmente estoy siendo probado para ver si realmente amo de una forma incondicional, para ver si puedo pasar por alto cosas que no son importantes, porque es más fuerte y más grande lo que nos une que lo que nos separa. Aún así, entender que tenemos algo más glorioso y más grande y más fuerte que nosotros mismos es el principio que va a pasar por alto todas esas diferencias, todas esas cosas que sucedan. Cristo es la cabeza. Él es quien reúne y da sentido a todo el cuerpo. Él es quien conformó el cuerpo. Él es, como decía el libro de los Hechos, el que se encargaba de cada día añadir a quienes iban de ser salvos. Él es el que está conformando su cuerpo. Este cuerpo está en proceso, no ha sido terminado. Yo no sé qué le falta, si una mano, si un brazo, si el pie, no sé. Pero Él día a día añade personas al cuerpo de Cristo. Él es quien repartió los dones entre todos los que son parte del cuerpo para que edifiquemos el cuerpo, para que este cuerpo se mantenga creciendo y sea fortalecido y crezca y llegue a su estatura, a la estatura de Cristo, que llegue a ser como Él, que llegue a conocerlo a Él, que llegue a parecerse a Él. Demos gloria a Dios por eso, porque Él está conformando su iglesia, Él está conformando la comunidad cristiana, Él está conformando su cuerpo. ¿Cuándo eso se va a terminar? Yo no sé. Pero mientras eso pasa, todos nosotros estamos llamados a vivir bajo estos principios que vimos en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, en lo que pasó luego en la iglesia, en lo que nos dice Corintios, en aquella exhortación de Hebreos que vimos, en lo que Juan plantea que nos une. Nos llama a vivir de esa manera y a buscar el bien del otro antes que el mío. Amén.